de matemáticas. Y mucho common sense learning, es decir, aplicar el sentido común al problema es la clave para el éxito. El machine learning te va a llevar hasta cierto punto, pero para hacer un sistema real tienes que aplicar tu inteligencia y aplicar el sentido común, que no, a veces no es fácil. Porque la gente que trabaja con algoritmos se centra en el algoritmo solo, no se centra en el sistema o intenta ponérselo fácil al algoritmo. Machine learning va a funcionar tan bien como tú se lo pongas fácil. Y bueno, para que veáis, esto es un vídeo que hicimos en nuestro laboratorio, que hizo Fernando, aquí este niño es Fernando, pero es para que veáis todas estas tecnologías en movimiento. Es un vídeo que hicimos muy amateur de las cosas que ahí podéis ver las aplicaciones, que esto es una cosa que pusimos en la universidad, que te analizaba si estabas mirando, el número de blinks, la expresión, todos esos algoritmos los metimos en móviles. Y esa es otra cosa. Todo lo que hagas no es solo para poner un paper o un sistema, intentar cerrarlo, intentar hacer un sistema real, porque es muy diferente llegar al 80, 90%, hacer una demo, enseñarlo aquí en una feria, a intentar ponerlo en un móvil o intentar poner un sistema embedido y hacerlo funcionar en el escenario real. Eso es lo difícil, lo que tiene valor. Hay muchos papers que ya hacen algo interesante, pero cerrar un sistema real que haga todas esas cosas en tiempo real. Por ejemplo, esto es una cosa que hacíamos, que podíamos medir el engagement, como se dice, cómo de atento está la gente en una charla. Podíamos hacer perfectamente. Ese es el sistema del coche y no va traqueándote, ahí no se ven los rayos que tirábamos ni nada, y el modelo 3D, pero hacíamos todo eso y detectábamos si alguien estaba distraído. Y la verdad es que funcionaba muy bien. Y nada, pues esto era lo que hacía, era el mensaje de Navidad. Y eso es Fernando, y su niño. Total, hacíamos todas estas cosas, pero como veis, intentábamos cerrar, intentábamos hacer cosas de verdad. Y a ver si me aclaro. Ok. Pero cómo yo podía, de la UPCT nos enseña todo esto. Por desgracia, todo esto no está en los programas de formación de la UPCT. ¿Cómo yo llegué a contribuir o a ser parte de todo eso? Pues la verdad es que durante yo el primer año, tú llegas allí y estaba MING, que era el premio mundial de la Olimpiada Matemática. Mundial, no de la mundial. Y era ser a nivel. Bueno, pues cada uno juega sus cartas. Yo sabía programar en C++, a mí me gustaba mucho la teoría de la señal y me gustaba mucho la arquitectura de computadores. Pues me hice útil. Me hice útil en ese campo y empecé a programar muchos de los algoritmos y a la misma vez, como le era útil, pues Fernando me pagó el máster en robótica, que de ese máster echan todos los años 800 personas, cogen a 35, 40. La tasa de aceptación del 5%. Pues yo trabajé muchísimo durante mi primer año, conseguí 3 cartas de recomendación de profesores y entré dentro. ¿Qué aprendí en ese máster? Esto no es un máster como la gente, estos son 2 años dedicados full time, trabajando, bueno, yo creo que en esos años trabajé de media 12 horas diarias o más. Eso era una locura. ¿Pero qué aprendí? Aprendí a optimización, aprendí a machine learning y aprendí a computer vision, de reconstrucción 3D. Aprendí muchas cosas que eran muy útiles, ¿vale? Todo esto ahora común, os bajaron los papers y todo eso, pero estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces, allí van ahead of the curve. Es decir, la educación está muy ligada al último estado del arte. Por lo tanto, y los deberes, por ejemplo, cuando hacíamos una práctica, era una práctica que podía ser un sistema que podían estar haciendo en Google o en Facebook. O sea, era lo mismo que estaban haciendo allí. Pero nosotros lo teníamos de ejercicio. Más a baja escala, pero eran los mismos problemas. Por lo tanto, te preparaba muy bien para lo que es ese tipo de carrera. Pero si yo lo pude hacer, cualquiera de los que están aquí lo puede hacer. Lo que es lo que quiere el mensaje. Simplemente hay que poner el trabajo y el sufrimiento, porque no lo voy a decir que no es fácil, porque hay que sufrir y aguantar. Bueno, después de toda esa experiencia que va de 2011 a 2015, que es la experiencia de la formación, digamos, pues con toda esta tecnología nosotros veíamos que teníamos mejor tecnología que el estado del arte y de la industria. Entonces, convencí a Fernando y que estamos perdiendo dinero. Esto hay que hacer algo. Fernando es catalán. Pues eso no hay que decírselo 2 veces. Pues creamos una pequeña empresa que se llama Faciometrics, que se dedicaba... No puedo poner mucho de esto porque pertenece a Facebook todo el material y no puedo poner, pero teníamos cosas muy chulas. Aparte del Face Tracker, que es lo que luego ahora hablaré más. Bueno, ¿qué era Faciometrics?
Pues mi interés por la arquitectura de computadores, más los conocimientos de 20 años de Fernando dedicados a línea álgebra y el máster y todo esto, pues lo pusimos juntos y esos sistemas que a veces no iban en real time, los metimos en un móvil. Android, iOS, y claro, todo eso era la época donde Facebook estaba compitiendo con una empresa que se llama Snapchat. Y claro, Snapchat adquirió otra empresa más Lusótica, que era de Polonia, y empezaron a poner filtros de las caras, que ahora son muy comunes en Instagram, en Snapchat. Facebook necesitaba esa tecnología y de una manera muy random, porque Fernando podía no encontrar a Fernando en un clic de ordenador, pero como es la vida, unos rusos que eran clientes nuestros de esta empresa enviaron una demo a Facebook abierto ruso, que es ahora mismo vicepresidente de Messenger, todo Messenger, WhatsApp, todo eso depende de él. Pues dijo, estos rusos no lo han hecho, yo los conozco, no lo han hecho. Desarmaron la aplicación y vieron nuestra librería. A partir de ahí, Facebook nos adquirió y fue un proceso muy estresante, pero desgraciadamente no jugaba mucho. Y bueno, al final llegas a Facebook y te metes en un departamento dirigido por el hijo de un murciano, que es una persona que realmente ha contribuido muchísimo a Facebook, tiene entrevistas en Wired, que es Joaquín Quiñonero Candela, y llegas allí, su padre le ha puesto lumbrera, y llegas allí y hay 300 tíos y hay que luchar, porque lo que diferencia, esta empresa, aunque sean grandes, empujan muchísimo. Pues contratan a un montón de gente y quieren solución. Pues el problema era que el face tracking es la base de la gran mayoría de efectos en Instagram, Messenger y Facebook. La mayoría de efectos de la gente que utiliza es acá. Ponerse máscaras, tonterías, make-up, maquillaje, eso tiene un gran impacto. Pues claro, te enfrentas al problema que tienes que tú tenías algo corriendo en un móvil que estaba bien, pero tú no sabías todos los móviles del mundo, no sabías todas las circunstancias. Entonces tienes que tomar tu sistema al siguiente paso. El problema es que tienes 3.000 millones de usuarios en Facebook, con móviles muy diversos, desde 2011 al último iPhone, que corren iOS, Android, Mac, todo. Y tiene que correr para todas las etnicidades del mundo y todas las iluminaciones. Y éramos un equipo de 4. Pues esos son los peores 6 meses de mi vida. Y, y lo hicimos correr, trabajamos muchísimo, aplicando cosas de la base, álgebra lineal, estadística, trabajar muchísimo con los datos, que son muy importantes para Machine Learning, lo más importante, y sobre todo saber sufrir, porque la presión es, aquí no te vienen con, no hay excusa, no hay excusa, tiene que funcionar. Bueno, lo hicimos, sobrevivimos. Y bueno, aquí cualquiera que abra su móvil, lo tenéis todo en vuestro móvil, si abrís Instagram y usáis algo que utilice una cara, eso es lo que hicimos. No solo hicimos eso, ahora hablaré de más cosas que hicimos. Y a ver si lo consigo, si lo he hecho bien. Aquí simplemente esto es Spark AR, que es la plataforma con la que se crean los efectos de Instagram y Facebook, y esto es una presentación de 2019 y 2018, donde se van a enseñar algunas de las cosas que se pueden hacer con esa tecnología. Pero vamos, ahora cualquiera que ha usado Instagram o lo ha visto usar, todo este tipo de cosas, todo eso está basado en los modelos de tracking que nosotros tenemos, te decían las 3D model, te traqueamos la cara y claro, los artistas lo cogen y te hacen todas estas cosas, lo que era simplemente unos puntos y un modelo 3D de la cara. De ahí viene la importancia de mezclar a los generadores de contenido. Las escuelas de bellas artes son pozos sin fondo de creatividad y están siendo neglected. O sea, esa gente tiene que coger malla, tiene que aprender a hacer cosas de verdad en un sistema. Y ahí es cuando la mezcla entre ingeniería y arte tiene valor. Y salen cosas como esta. O sea, yo he trabajado con los artistas, que es la cosa que más odio en mi vida, porque son muy especiales. Pero sí, hay que trabajar con ellos porque ellos generan el contenido. Bueno, otra cosa que hicimos fue Hair Segmentation y Person Segmentation. Básicamente cogemos la imagen, es el efecto focus en Instagram, si lo habéis visto, que te blur todo el background, pues eso lo hicimos nosotros. Eso es Person Segmentation y también hicimos el Hair Segmentation. A ver si se ve aquí. Pues está cambiando el color de pelo, todo eso en real time, en móvil Android del año de la pena. Es una red neuronal.
Bueno, pues tuvimos que trabajar en esos problemas y hacerlos funcionar. Lo difícil es hacerlos funcionar en todos los sistemas del mundo, porque eso tiene que funcionar en todos lados en real time. Bueno, pues era muy estresante. Después de 2 años y medio, donde conseguimos un éxito relativamente alto, porque conseguimos sacar todo esto, estábamos Fernando y yo para suicidarnos. La tensión, ya habíamos conseguido mucho respeto y tal, pero estás fundido, porque te has dado todo. Y entonces nos volvimos a Pittsburgh, porque como está Carnegie Mellon, Facebook, bueno, también nuestras cosas corren en Portal, que no sé si has visto este dispositivo que hay que es de Facebook que permite llamadas, se conecta a WhatsApp, todo este tipo de cosas. Por cierto, esto está dirigido por un español, que es Rafael Camargo. Hay muchos españoles que han hecho cosas muy grandes en Facebook. Bueno, total, no, nos movimos a Facebook, a Oculus, en la parte de realidad virtual, y nos volvimos a Pittsburgh, porque necesitábamos volver al entorno donde nosotros veníamos, porque era un entorno que conocíamos y que no nos era tan desgastante, porque tiene. Y volvimos a los campos de research. Y ahí ya me convertí en manager, tenía mi equipo de 7 personas, y lo que teníamos que resolver era el siguiente problema. Y tenía un algoritmo que os enseñaré, que te ponía esta sala, tenías 300 cámaras alrededor de tu cara, capturamos un montón de imágenes y conseguíamos modelos 3D de muy alta definición de tu cara. Lo mismo para cuerpos. Aplicaba son Variation Autoencoder, que es una técnica de Machine Learning sobre los datos que habíamos generado en la entrada y entonces podrías llamar a otra persona, te ponías el headset de realidad virtual y podías llamar a tu madre y en otro lado se vería tu madre como realísticamente en realidad virtual. Para que una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a enseñar el CTO de Facebook y básicamente es que no se ve muy bien por las luces, pero básicamente podéis ver cómo esas dos personas están llamando y ahí veis los avatars. Y si por desgracia no se ve muy bien, pero son avatars, bueno, aquí se ve. Esto es Ben y aquí está esta chica con los cámaras de los headsets están controlando su avatar. Y podéis ver cómo se ve casi real. Y eso es una apuesta que está haciendo Facebook para la siguiente comunicación del futuro. Bueno, ahí se termina la época de Facebook, estoy 4 años y 2 meses y decido cambiar de aire porque ya había hecho lo que tenía que hacer. Y a partir de ahí decido ir a Epic Games porque yo era jugador de pequeño, me gustaba el Gears of War y el Unreal Tournament, que por la media edad de aquí algunos han jugado. Pues Epic Games, para la gente le gusta jugar, una compañía bastante mítica. Y bueno, y a mí me gustaba probar otras cosas porque ya me gustaba probar diferentes cosas. Entonces, pues apliqué a Epic, donde está Ginés, que lo traje yo, un chaval de Murcia que estudió en los BCT, lo traje a Carnegie Mellon con Fernando y él trabaja conmigo en Epic, ¿no? Y bueno, Epic, aparte del Unreal Engine, el Gears of War, el Unreal Tournament, básicamente ahora tiene mucha fama porque es la compañía que está detrás del Fortnite, que es la que juegan todos los niños, hasta niños y no tan niños, ¿vale? Y están todos enganchados a esto. Pues la compañía que hace este juego. Pero aparte de ese juego, hace el Unreal Engine 5, o el Real Engine, que es el motor, el programa que utilizan para crear videojuegos. No solo videojuegos, si habéis visto la serie Mandalorian, los efectos especiales están hechos muchos con Unreal Engine, muchas cosas de las series se hacen o los anuncios, lo que veis, está hecho con Unreal Engine. No es real, es como un videojuego. Y allí es una empresa que no puedo hablar mucho de lo que me dedico porque es tema de confidencialidad, pero vamos, es una empresa muy interesante y muy técnica. El nivel de ingeniería es bastante alto, porque no somos muchos y hay que hacer mucho. Entonces cada ingeniero tiene que valer por unos cuantos. Y se trabaja bastante bien, es una empresa que a mí me gusta mucho. Y yo quería decir algo, porque, vale, ya he contado mi libro, la historia, y yo quería decir, pues yo un tren que veo, ya que estoy en el Centro Tecnológico del Mar, hay gente que escucha aquí, bueno, pues yo quería decir un consejo. Yo, por ejemplo, entré a Epic no solo porque me gustara Epic, es porque en la industria se está produciendo un cambio hacia la generación de datos sintéticos o la simulación utilizando motores gráficos. Y por ejemplo, ya que estamos, Microsoft hizo el AirSim,
que es un simulador que está hecho en Unreal Engine, que modela los sensores que van montados en coches autónomos. Esto es una versión vieja, pero ya lo podéis ver. Esto es la cámara, esto es cámara de depth, esto está la profundidad y te va dando también las etiquetas de si esto, de las cámaras que perciben del coche, si están viendo asfalto, gras, una casa, cualquier cosa. Y todo eso lo está generando datos sintéticos. ¿Por qué es importante esto? Porque si habéis trabajado con Machine Learning, el problema es la generación de datos. No es tanto los algoritmos como la generación de datos. Entonces, para testear los algoritmos y desarrollar los algoritmos, es necesario generar datos sintéticos. Y los motores gráficos, con el nivel de realismo que están alcanzando, son una gran fuente de motores gráficos. Y, por ejemplo, si estáis en el Centro Tecnológico del Mar, yo no entiendo de todas estas cosas, pero podría coger un Unreal Engine, modelar modelos físicos de propagación de la onda en el agua, y generar tu entorno virtual, modelar modelos de hidrodinámica, modelar las ecuaciones. Esto es C++, lo puedes meter en el engine y podrías crear un simulador y puedes generar datos sintéticos y puedes entrenar tu algoritmo. Y no solo eso, lo puedes abrir, lo puedes vender, lo puedes abrir open source, que le dará un montón de visibilidad al centro tecnológico del mar, otra gente se une a trabajar en estas cosas y puedes generar lo mismo que ha hecho Microsoft, lo podéis generar para modelos de barcos, submarinos, y podéis hacer experimentos. Y eso pues, es una herramienta que puede acelerar mucho el desarrollo del desarrollo del diseño de cualquier cosa que vaya por detrás. Aparte de hacer un videojuego. Dime. En el tema de muchos dólares se trabaja mucho con los gemelos digitales. Sí. Yo me da que el mundo de la industria convencional está súper alejado de todas esas posibilidades. Y por lo que tú comentas, a lo mejor sí que se podría. Claro que se puede. Eso es lo que. O sea, sobre todo en la generación de datos sintéticos está todavía empezando ahora. Está empezando. O sea, es un tren que si te montas ahora y llegas al primero, de aquí a 5, 3, 4 años va a tener mucha atracción. En Israel hay una empresa que va a tener mucha atracción, que es la generación de datos para etiquetar clasificadores de computer vision y tal. Pero es que no va ahí. Lo que han hecho aquí es un simulador de realidad. Entonces, si consiguen meter esto, vuestros modelos matemáticos de propagación, de hidrodinámica, en un videojuego, que no es un videojuego, esto no es un juguete, puedes generar un montón de datos, puedes entrenar algoritmos, puedes hacer simulación, puedes hacer simulaciones de combate, que básicamente es un simulador de la realidad. Y el tema del agua estuve viendo y no encontré. O sea, en tema esto también se utiliza para drones, para entrenar drones. Y lo bueno es que te da todas las etiquetas. O sea, esto es la etiqueta, esto es el púrpura que te está diciendo que es pavement. Esto te está diciendo que es el cielo. Claro, para entrenar, y esto ahí está la cámara, lo que ve la cámara. Y entonces lo que está haciendo para entrenar un clasificador de deep learning, de detectar si esto es una farola, si esto es una persona, pues te está dando las etiquetas. Normalmente se hace contratando miles de personas que van con la mano, con un cursor, etiquetando una a una la imagen. Cuesta millones de dólares. Yo no puedo decir lo que me ha gastado yo en Facebook en etiquetar caras, pero millones de dólares. Estamos hablando de ese tipo de cosas. Claro, esto es una solución. Y lo bueno es que puedes modelar tus sensores. Y se lo puedes dar. Si generáis un sensor, podéis crear el modelo matemático en C++. Y lo puedes dar al cliente, aparte del sensor físico. Las posibilidades son. Y para un centro tecnológico que no tiene las restricciones del día a día de una empresa, este tipo de proyectos son muy interesantes. Bueno, yo no sé. Yo solo he contado mi película. Y ya está, preguntas. Yo he terminado. ¿Alguien quiere proponer una pregunta? Que me lo indique y yo le paso el micro. ¿De acuerdo? Bueno, mejor seguro. Sí, probablemente sea a lo mejor para que... Vale. Bueno, la verdad, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante ver pues, cómo te has acercado con esas capas del tiempo, ¿no? Siempre es un poco lo que va a venir. Y la primera pregunta, el comentario después de lo último que has dicho,
que efectivamente nosotros que empezamos a estar a la punta, europeos, Europa que es lo que quiere, que final un poco con la y tal, es verdad que es la necesidad de mezclar los modelos basados en datos, la inteligencia artificial, que tan a con los modelos, digamos, teóricos, los llama, o los simuladores y tal, ya hay muchos proyectos, hay muchos topics que ya empiezan a decir, al menos a identificar esas dos líneas, cómo pueden converger, cómo las simulaciones pueden ayudar a hacer datos y cómo los datos pueden integrarse en las simulaciones y demás. O sea, que es un puntazo que hayas comentado esto, porque de alguna forma es una de las líneas que Sí. Este proyecto, la verdad es que es muy chulo. O sea, generar un simulador con todos los... Es muy bonito. Yo lo pienso de un modo elegante, es bonito. Y la pregunta como tal, ya que eso se me va viendo un poco el futuro, lo que es el futuro, claro, has dicho que actualmente no puedes decir lo que estás trabajando en Epic Games. Sí. Pero bueno, a lo mejor por lo que has visto que se está trabajando en Facebook y se puede decir, ¿cuál es lo que se está trabajando ahora que a lo mejor podamos ver dentro de 5 o 10 años? Bueno, es público todo el tema de en Facebook o Google o toda esta gente lo que está trabajando en ella, realidad aumentada, y en videollamadas. No sé si habéis visto el espejo este que ha sacado Google, que sacó el vídeo hace poco tiempo, que es un vídeo que fue básicamente un sistema que es un espejo y al otro lado llama a tu madre y se ve tu madre bastante realista, ¿vale? Con 3D y cosas así. Todo el mundo, las empresas grandes, pues están trabajando una de las líneas. Porque pensás que aquella gente tiene, Google son 140.000, Facebook son 35.000. Pues ellos tiran datos, son proyectos, y muchos de ellos no van a ningún lado, tienen los recursos, pero el que sale, sale bien. Y lo que están invirtiendo últimamente, que yo sepa mucho, es en temas de comunicación, como lo que hemos visto, el tipo de proyectos de comunicación person to person y tal. Pero porque es el mercado que ellos se mueven, el mercado de comunicación, sobre todo Facebook, una empresa de comunicaciones y de publicidad. Entonces, ellos lo que están tirando. La generación de datos sintéticos es otro campo que eso es Microsoft, ¿ok? Eso abre el código abierto a todo el mundo. Tú puedes contribuir, coger ese código, modificarlo. Están trabajando en ese tipo de cosas. Sobre todo, bueno, es conocido, todo el mundo está trabajando en las clases, dentro de 2 o 3 años saldrán, a ver quién las saca primero. Apple es difícil saber lo que está trabajando, porque como lo hacía, nadie te dice nada, pero, y tienen contrato de confidencialidad, pero todo el mundo está trabajando en temas de IR con las clases y todo ese tipo de cosas. Es el siguiente dispositivo. Porque si lo piensas, en temas de hardware y de usuario, está un poco agotado. Llevamos con el móvil unos cuantos años. Realmente del primer iPhone, y el primer iPhone tampoco era, el primer iPhone una muy buena ejecución de la tecnología, pero no era nada nuevo. Estaba muy bien hecho. Esa es la diferencia, porque la ejecución importa muchísimo. No es que llegue solo. Sí. La gente piensa, yo tengo algo corriendo. No, eso no es algo. Tienes una prueba, pero tener un producto es otra cosa. Llegar del 90 al 99 que funcione en todos lados es más fácil que llegar del 50 al 90 posiblemente. Entonces, pues la ejecución, tener algo cerrado, por ejemplo, si hace un proyecto como esto, pues ellos han invertido muchísimo tiempo en la ejecución, que funcione bien, que el usuario lo pueda usar, ese tipo de cosas es lo que hace la diferencia entre muchas veces que sea exitoso o no. Entonces, sí, tienen cosas corriendo, pero de aquí que llega al mercado es un tema. Eso es lo que no sé si después he respondido. Sí, no. ¿Alguien más que quería hacer una pregunta? Francisco, bueno, a mí me ha encantado todo lo que estás contando, me resulta un poco difícil de entender, pero por lo que tú estás comentando, es decir, hay muchas aplicaciones, muchas herramientas, utilidades que están disponibles. Sí. ¿Y qué crees que es lo que falta para que haya emprendedores que digan, oye, pues mira, por ejemplo, lo hemos comentado, que un emprendedor pueda decir, vale, yo esto lo quiero utilizar y quiero desarrollar algo que aporte valor, algo al ámbito marino marítimo. Si un emprendedor, alguien que dice, oye, pues yo tengo idea, pero no tengo tanto conocimiento tecnológico para desarrollar eso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que ya hay recursos en código abierto disponibles para que se puedan materializar en ideas de negocio? Hay. Sobre todo para hacer primeros prototipos y mostrar ideas. El problema es un problema. España es un país muy cerrado. O sea, vivimos al lado
la verdad es, vivimos en nuestro mundo. Aquí nos creemos las noticias, nos creemos lo que nos ponen ahí. El mundo no va por ahí. Todo lo que vemos básicamente es el... Yo lo veo, por ejemplo, cómo interpreta lo que pasa los periodistas, lo que pasa en Estados Unidos. Son un país muy cerrado. Entonces, pues, y ahora es cuando me han soltado algún palo, la universidad está cerrada a sí misma. Es decir, la verdad, no estamos cogiendo inputs de fuera y la gente está desactualizada, la mayoría, hay salvo excepciones. Yo he tenido profesores, Mercón, Tornero, Ramón, Ruiz, excelentes, ¿vale? Pero no es la media. Entonces, de hecho, yo por contribuir a una asociación que se llama Chovale y estoy proponiendo un plan de formación que no tiene otra idea, no vamos a conseguir nivel de CMU, pero vamos a llegar a que la gente pueda continuar por ellos mismos. Y la idea es hacer un montón de cursos de formación donde se enseñen este tipo de proyectos, donde se diga lo que existe, donde puedes hacer cursos de Machine Learning básicos para que la gente pueda empezar. ¿Por qué? Porque sí, puede haber alguien que sepa, pero esto no es como funciona. Al final las cosas funcionan por la ley de los grandes números. Si tú tienes un ingeniero que sabe, vale, va a llegar a hacer algo. Pero si tú quieres hacer un entorno industrial, necesitas tener 100 o 200 que vayan rotando y que vayan retroalimentándose, que aprendan uno de otro. Y eso, por desgracia, la universidad no lo está haciendo. Y nos forman para que terminemos en consultores. Y eso es la muerte del talento. Tú no ves un graduado de, voy a decir, pero tú no ves un graduado de CMU de las escuelas prestigiosas salir a Deloitte. ¿Entiendes? Como van a este tipo de cosas, primero, cultura del riesgo. La gente toma riesgo, hay que tomar riesgo. Si te quedas, yo cuando terminé, pues claro, ¿por qué me quedé en el doctorado? Porque era lo que había que hacer. Entonces, no solo no significa que vayas a Estados Unidos, pero quiere decir que, joder, quieras hacer algo con tu vida, ¿sabes? No vayas a un sitio, te quedes ahí, hago lo que me mandan, a las 5 salgo. Quieras hacer algo. Entonces, son esas dos cosas. La formación, abrir el mundo, decir, esto es lo que hay, investigar. Hay mucha curiosidad en Murcia. Los murcianos son parecidos a los israelíes, por cierto, muchas cosas. Los israelíes son muy directos. Yo trabajo, mi primer equipo de Facebook, un equipo de israelíes, me transformó la vida. Claro, lo sufrí también. Entonces, murcianos son muy pragmáticos, son cosas de hacer, gente de hacer cosas. Entonces, es acercar todo este tipo de cosas, que hay muchas más, a los estudiantes de cuarto, quinto o a los emprendedores que quieran hacerlo, que sepan que existe, ponerle un entorno donde se les fomente que hagan cosas y cruzar los dedos y decir, a ver qué sale. Básicamente, pero es formación. Porque Francisco, cuando hemos empezado La jornada que Joaquín decía, si es que hay dinero para emprendedores, para empresas. Sí, hay dinero. Entonces, es formación y es también lo que tú comentabas, ¿no? De crear ese entorno que favorece el riesgo, ¿no? Es hacerlo, por ejemplo, ¿por qué tenemos Pedro Acosta o por qué tenemos a Valverde o por qué tenemos a Rafa Nadal? ¿Vale? ¿Por qué tenemos a esa gente y no tenemos a lo mejor un Google en España? ¿Por qué? Porque es lo que la gente valora. Es decir, en India, mis compañeros, el más cool no era el que hacía deporte y era futbolista. Eso les da igual. El más cool era el que estudiaba y el que se iba a Estados Unidos y el que hacía empresas y el que incluso seguía haciendo empresas y tal. Esa es la empresa, lo que ellos valoran. Por lo tanto, el CEO de Google es indio, el CEO de Microsoft es indio y te encuentras tantas empresas tecnológicas que están haciendo en India, lo mismo en China, lo mismo en otros países. ¿Por qué? Porque el referente positivo, que es lo que hay que buscar, es alguien que trabaja en ese campo y los motiva a eso. Dice, coño, si lo ha hecho él, yo lo puedo hacer. Si lo ha hecho esta persona, yo lo puedo hacer. Entonces, es una... Yo cuando veo aquí, veo que las noticias, yo cuando veo las noticias en Estados Unidos, más de la mitad del tiempo son cosas de empresas. Hay canales dedicados al emprendedurismo, canales dedicados a empresas, hablan de Facebook, de Google, todos los días las noticias que están haciendo, cuáles son sus siguientes productos. Yo hablo de la noticia aquí, son 35 minutos de deporte. Y que si uno se ha ido en la bici a Suecia, de puta madre, pero eso no eso. Por eso tenemos deportistas. Al final tenemos en cada pueblo 2 campos de fútbol, una pista de atletismo. ¿Qué estamos invirtiendo? ¿Está invirtiendo en eso? Pues tiene eso. Entonces sí hay dinero. Pero es que Estados Unidos se gastó lo que en el programa de Manhattan, cuando se gastó en el proyecto Manhattan, cuando se gastó en el programa espacial, cuando se ha gastado. Claro, eso es la chispa que enciende el motor
Silicon Valley nació como un derivado del complejo industrial militar de Estados Unidos. Ahí nace todo, los chips. La microelectrónica nació porque la NASA se metió a eso, porque necesitaban cosas de bajo consumo, porque no podían enviar otro tipo de electrónica a la Luna. De ahí nace la microelectrónica. Luego esos ingenieros, cuando la NASA corta la financiación, crean empresas. Y ahí viene. Entonces, sí hay dinero, pero crear ese entorno, ponerlo a funcionar, requiere muchos años y mucho entorno. Y se puede hacer, porque ahora la ciencia está ahí. Esto antes era clasificado. Esto hace 30 años tú no lo tenías acceso. Entonces, tú tienes un head start, tú empiezas mucho más cerca de lo que empezaba antes. Pero tienes que tener gente que sea capaz de que eso existe, que sea capaz de usarlo y sea capaz de entenderlo. Porque no es solo ponerlo a correr, tienes que entenderlo. Y eso lleva tiempo. Entender un programa como esto puede ser una inversión de un año, un tío entendiendo esto. Al año, ese tío empezará a hacer cosas. Pero claro, tienes que aguantar la inversión. Y no solo uno, posiblemente 2 o 3. Y aguantar la inversión por años. No es que nos den el dinero y venga, toma, no. No tienes la formación de todo el mundo. Hay algunos, pero es que no es uno. Es la ley de la estadística. Tú pones mucho, algunos saldrán, otros no. Pero tienes que poner mucho. Entonces hay que generar ese fuente de continua de gente que sepa usar esto y que quiera hacerlo. Y es lo que, como yo lo veo, no, y no te voy a decir que es fácil, no es fácil, pero si queremos sobrevivir, se puede, simplemente hay que mantener la apuesta. Una última pregunta, Sí. porque hay gente que quiere hablar. ¿Cómo nos hacemos preparados en España para todo lo que supone la transformación digital? Porque todos somos adoptados en nuestra vida privada y a los demás con algunas aplicaciones, pero ¿cómo ves tú a las empresas de preparadas para todo lo que está viendo la transformación digital, todas las posibilidades? ¿Y cómo lo ves comparativamente con otros países? A lo mejor no va a similar, pero ¿cómo lo ves? A nivel de usuario, aquí todo el mundo sabe usar un móvil, sabe usar el Outlook, sabe usar el... Pero eso no es tecnología. Eso es como la fundación. Si habéis leído la fundación Isabel, que te hacen esclavos de su tecnología. Porque te dan el producto, tú lo usas y te crees que sabes. Pero eso no es tecnología. Para generar cosas como genera China, India, Estados Unidos, nos quedan por lo menos 5 o 6 años que venga una crisis que empiece a generar, porque no hay otra manera que generar una crisis y que los modelos de negocio vean que los modelos de negocio tradicionales empiecen a fallar. Y como aquí la gente no es tonta, que abrirles las puertas al exterior, que vean todo esto y dejarlos trabajar, ¿vale? Pero yo veo que es necesario, pues es feo decirlo, pero es necesario que el empresario se dé cuenta que como lo estaba haciendo dinero, no puede seguir haciendo dinero, forzarlo a la normalidad del riesgo y empezar a emprender. Pero tú no puedes transformar empresas que se dedican a hacer alta tecnología un año, 2. Es 5, 6, 7 años. Y centros tecnológicos como estos, o sea, Carnegie Mellon, el robotics no es nada más que esto con esteroides. Pero empezó mucho más pequeño que esto, ¿sabes? Pero es el trabajo de años, de contratar bien. Por ejemplo, tenéis muy buena plantilla. O sea, yo hablo con vuestra gente, son gente buena, no son gente buena hacer cosas. Simplemente, pues tiempo, recursos, porque recursos hacen falta, y paciencia. Y sobre todo la dirección. El leadership es súper importante. La gente, eso lo puedes ver en empresas como Facebook. O sea, como yo me comportaba como manager, era como se comportaba mi equipo. Como yo me comportaba cuando estaba en otro equipo, era como se comportaba mi manager. La gente hace lo que ve y lo que se le y lo que se le promueve y lo que se le... O sea, el conjunto de incentivos es lo que va a marcar la evolución. Es decir, si tú incentivas la creación de empresas, lo pones como una figura de mérito, la generación de tecnología, la generación de open source que se adopte por la comunidad, pues eso es lo que va a tener. Si tú promocionas otro tipo de comportamiento, pues eso es lo que va a tener. El problema es que posiblemente el conjunto de incentivos que no me gusta decirlo, pero es que el conjunto de incentivos que tenemos ahora mismo en España, yo no hablo de Murcia, no lo conozco, pero a nivel, no conozco lo que me cuentan, es incorrecto, ¿sabes? No es, sí, tú puedes generar empresas, pero ¿qué empresa estás generando? ¿Qué base sólida tienen? Por ejemplo, ¿cuántas de ellas están haciendo dinero en 3 años? Porque tú puedes generar muchas empresas, sí, se pueden ir toda la mierda en un año, pero lo que hay que ver es la tasa de supervivencia, qué valor aportan, ¿sabes? Y ese tipo de cosas. Entonces, setear bien el conjunto de incentivos es lo que va a hacer
atado a ese dinero, más la formación, más aguantar la apuesta, pues es cuando vamos a poder sacar. Yo creo que aquí hay talento. Si yo he hecho todo esto, créeme que Pablo lo podía haber hecho, ¿sabes? Pero simplemente hay que tener las ganas, hay que tener y el empuje. Y eso viene de la familia, el entorno social. Ahí es donde viene lo de, claro, si estamos fomentando que los chavales sean deportistas, pues van a ser deportistas, pero si les fomentas que hacen estas cosas, van a hacer estas cosas. Y en fin. Pregunta. Sí. ¿Qué tal? Bueno, gracias, Francisco, es impresionante tu testimonio, la verdad. Yo quería agradecerte también cómo nos has presentado ese alineamiento de alguna manera que tú has hecho, ¿no? De tus intereses y tus valores personales Sí. con tu impresionante trayectoria profesional, porque ves charlas de gente que, bueno, ha llegado muy lejos, gente por aquí, Sí. que te impresiona, pero no es fácil encontrar a alguien que dé testimonio tan honesto, a lo mejor no sé, por sentirse un poco en casa, porque ya algo lo que sea, pero yo quería agradecértelo personalmente, porque la vida es eso. El trabajo es una cosa fundamental, pero hay veces que tomas decisiones, ¿no? Buscando cosas que te llenen a nivel profesional, pero que también lleguen en el punto adecuado o en el momento en el que tú estás preparado, ¿no? Para llegar a esos saltos, bien porque la vida te ha pegado un varapalo, ¿no? Pues te ha dejado una novia, te ha dejado un novio, lo que sea. Y la verdad es que es muy bonita la historia en conjunto, además de, por supuesto, impresionante. Luego, otra de las cosas que has comentado también por donde has estado trabajando y tal, era eso que habías tenido equipos de gente de Israel. Sí. Entiendo que tu entorno ya de por sí, donde has estado, sí, siempre ha sido multidisciplinar también por esta interacción con la gente de las artes y tal. Y un poco, ¿qué es lo que, bueno, con la gente de la parte de la cultura sí que lo has comentado, pero un poco qué es lo que más valoras de trabajar tanto con gente en entornos multiculturales, sí, y transdisciplinares o interdisciplinares? ¿Qué es lo que más has aprendido o te ha gustado de esa parte? Pues primero, contar esta historia así un poco de manera honesta es porque yo leo las entrevistas que le hacen a la gente que es de Estados Unidos y es todo un cuento muy bonito, donde todo parece color de rosa. Yo sé que no es verdad, son mis compañeros y sé lo que ha pasado. En algunos casos yo sé lo que ha pasado. Y no me parece realista y me parece deshonesto. Entonces yo quería que vieran que cómo pasa de verdad las cosas, que no es que soy muy listo, no. Esto es una historia que la vida te lleva y tú haces lo que tengas que hacer, a ver qué haces, juegas las cartas. Luego, y los otros es, por ejemplo, trabajar con israelíes, yo creo que la experiencia que más es la gente que más miro. Es como su manera de trabajar es muy argumentativa, o sea, puedes tirarte discutiendo, pero una discusión honesta, porque todo el mundo al final tiene el interés de que el producto salga. Y esa discusión, como los murcianos, muy parecida a decirnos burradas, se dicen burradas, lleva a encontrar la decisión óptima con la información que tenemos. Muchas veces nos callamos, el jefe dice A, tú dices, además por culo, lo que diga el jefe, lo que él quiera. Eso no es la mentalidad israelí. Entonces, pues aprendes cómo la honestidad brutal, si eres capaz de soportarla, se traduce en resultados y con muy pocos recursos. No necesitas equipos de 100 tíos para hacer cosas. Con 4 tíos buenos puedes hacer cosas. Sí, esos 4 tíos están metidos y hablan claro. Eso es muy importante y tienen la educación que tienen que tener. Eso es una cosa. A mí me gusta escuchar gente como Ray Dalio que aplica lo mismo a la gestión de su hedge fund, que es el mayor hedge fund del mundo, pero claro, Ray Dalio es honestidad brutal en su equipo y se traduce en resultados. Y luego, trabajar con artistas, los artistas son una fuente interminable de problemas. En el buen sentido de la palabra y en el malo también. Es decir, cuando tú trabajas con un artista, te llega el hipster de Instagram y dice, no, es que esto tiembla aquí cuando hacemos la máscara o no va lo suficiente rápido, entonces cuando cargo el otro efecto se ralentiza el móvil y ya pierde la fluidez del efecto y pierde la magia. Bueno, pues eso se traduce en problemas técnicos.
Los ingenieros tienden a ser cerrados también en su mundo. Ellos se enamoran de su código, de su algoritmo. Entonces, lo que te hace trabajar con otra gente de otros campos es que te hace tomar input a la fuerza y entonces te obliga a mejorar. Y a mejorar en el sentido necesario. Porque a lo mejor esto para ti es súper importante, pero en realidad no lo es. Y no lo sabemos ver, porque los ingenieros suelen ser muy malos usuarios de su tecnología. Entonces, lo primero que hay que hacer es darlo al mundo, que la gente lo pruebe y recibir. Y luego también la cantidad de creatividad que hay. Mi padre es profesor de literatura. Yo no vengo de una familia que venga de matemáticas y nada de eso. Y aprendí a leer ciencia ficción, ver documentales, estudiar historia. Y aprendes todo eso cuando lo mezclas con otra gente y esa gente te aporta valor y ves como esa gente, por la gente que he estudiado, que es un buen escritor, pues tiene mucha creatividad. Eso se puede traducir en un producto o en un anuncio. Es básicamente eso, y los de Bellas Artes lo mismo. Son generadores de contenido. Los ingenieros son buenos haciendo, pero no son buenos normalmente generando productos. Entonces, uno sin el otro no da ningún lado en este tipo de cosas. Perdona. Yo creo que se me oye, ¿no? ¿Se me oye? Sí, sí. Pero no sé si... Bueno, lo primero, igual que mis compañeros, agradecerte la sinceridad y la exposición que has hecho porque es súper brillante y da ganas de salir corriendo a cualquier lugar del mundo. Y eso anima muchísimo a hacer cosas desde donde tú puedes hacer. No te puedes ir a otro lugar del mundo, pues se pueden hacer cosas desde aquí. Exacto. Este componente un ejemplo. Exacto. Sí, tanto. Y hay muchas empresas que pelean y peleamos por hacer cosas diferentes de donde estamos, por lo que tenemos, ¿no? Yo mi pregunta va dirigida un poco a... ¿Tú crees que ahora con todo el tema de los fondos de recuperación que se van a lanzar con el COVID y las líneas que se han abierto, los retos, toda esta cantidad de financiación que va a entrar en Europa, va a permitir que Europa y nosotros con Europa, que somos parte de ella, salgamos un poco de esta cierta... Sí. Yo creo que este es el sueño profundo en el que parece que estamos. Sí, pues como todo. Por ejemplo, si se dedican, es decir, tú puedes dedicar esos fondos a tapar parches y a mantener el modelo de negocio que funciona. La gente va a estar contenta entre un año o dos, y al año 2 nos vamos todos a tomar viento y hace falta imprimir billetes otra vez, generar inflación y todo lo que viene con eso. Pero si yo mandara algo, yo lo invertiría en centros tecnológicos como este y en formación. Me iría a las mejores universidades del mundo y compraría los cursos y los aplicaría a la gente. Eso es lo que yo haría con esos fondos. Y sí, utilizaría... Es muy difícil, yo no voy a decir que dónde se tiene que, en qué empresas se tiene, porque yo soy un liberal económico, entonces yo no puedo aceptar que el gobierno decida cuáles son los ejes. El mercado elige. Pero, pues como el mercado elige, yo lo que sí sé es que para que el mercado elija, si el mercado es de mayor calidad, elegirá mejor. Por lo tanto, si tenemos ingenieros mejor formados, si tenemos artistas mejor formados, si tenemos gente que es capaz de hacer cosas, se crearán cosas. Entonces yo lo invertiría no en modelos de... No me meto en qué negocio se tiene que invertir, pero sí me metería que gran parte de esos fondos tienen que ir a la formación de gente. A la formación, pero no a la formación, a meterlo en la universidad, que genere un programa, los mismos profesores que ya están ahí. Y esto es tremendamente políticamente correcto, pero y que sigamos como estamos, pero con más dinero para que más, ¿no? Hace falta necesario un input externo. Hace falta que nos den un guantazo. Y ese guantazo es coger las cosas que funcionan en otro sitio y forzarlas a que funcionen, no forzarlas, ponerlas aquí e intentarlas inyectar en nuestra sociedad. Si cogemos ese dinero y se lo damos a las empresas que están zombies, a universidades que están zombies, a cosas que no funcionan, ¿por qué pensamos que con más dinero? Porque no hace falta tanto dinero para formar gente, no hace falta tanto dinero para hacer las cosas, hace falta hacerlas bien. Israel, siendo 14 millones de 8 millones, no sé qué son, sacan 20 IPOs, ofertas públicas de empresas tecnológicas al año, el año pasado.
tiene el segundo número de patentes detrás de Estados Unidos a nivel mundial, creo, y son 8 millones de tíos. Entonces, ¿qué es lo que hace funcionar? Un equipo de 4 tíos en Facebook puede hacerlo mejor que un equipo de 20. Entonces, no es el dinero, es el sistema. Eso es lo que yo quiero decir. Es el sistema. Si tú tienes un buen sistema y le metes gasolina, que es el dinero, correrá más. Pero si tú le metes a un coche que gasta 20 litros más gasolina, pues va a hacer más kilómetros, pero si gasta 4 va a llevar mucho más lejos. Entonces, si ese dinero se puede usar para reformar el sistema de incentivos y coger esa input externa y conseguir que sean capaces de afectar a la gente que hay aquí, que sean capaces de ver más allá. Y cuando hablo con la gente me dice, no, ya hay gente muy buena, sí, hay uno, hay dos, eso no vale. Tiene que ser cientos, porque es la ley de los grandes números. ¿Sabes? Si aquí te va a salir un Mark Zuckerberg si tienes 2.000 tíos intentándolo, o 3.000, saldrá uno, ese dará trabajo a todos los demás, esa empresa genera formación, tal, un tío de esa empresa se va afuera, crea otra, le va bien, crea otra, le va mal, se vuelve a la empresa donde estaba y no se arruina. Entonces tienes que generar el sistema. Pero eso lleva tiempo. Y esos fondos pueden ser buenísimos con eso, si somos honestos con nosotros mismos, porque lo más jodido es que sí, está bien decirnos que tenemos talento y que tal, pero hay que ser críticos, ¿sabes? Hay que decir qué estamos haciendo mal, qué métricas tenemos y en vez de las comunidades autónomas de España tienen mucha libertad política y pueden crear, en vez de estar criticando si uno está haciendo una cosa u otra, ¿por qué no cogemos nuestro sistema educativo? Que tenemos la libertad y lo hacemos mejor, en vez de olvidarnos de tal, ¿por qué no lo modificamos de tal manera que podamos ser mejores? En vez de olvidarnos que está haciendo otra región. Ese tipo de cosas. Eliminar impuestos. El impuesto de patrimonio la gente no se da cuenta, pero es lo que más daño le va a hacer a la inversión en España. Y aquí, eso es para los ricos. ¿Quién te crees que financia Google? ¿Quién te crees que financia Google? Facebook. ¿Quién te crees que financia Apple? Son gente que tenía dinero y que lo arriesga. Si tú le pones un impuesto al patrimonio que le está quitando un 2 o un 3%, si un fondo índice le da un 6 o un 7, inflación y ustedes todos tienen impuestos de patrimonio, olvídate, ese tío dice no vengo a España. Y es que lo hace, no viene a España. Por eso. Entonces, el marco fiscal es que es un sistema, no es la formación en solo. El marco fiscal es súper importante. Yo estaba hablando con emprendedores de la región, el tema del equity, de las acciones en las startups, lo está matando. Tienen que ir todos bajo mano, porque si no lo arruinan, porque tienen que declarar y pagar sobre stock que no es real en el fondo. Entonces, es un entorno extractivo. Y eso no funciona así. Que simplemente hay que ser honesto y decir, eso no funciona así. Los políticos, pues, a nivel, nos dicen, yo no quiero meter en política y tal, pero nos engañan, ¿sabes? Igual que nos engañan en el sentido de que el impuesto de patrimonio está matando la inversión en startup y en industria. Porque no les permite a la gente que de verdad tiene dinero invertir y se lo lleva afuera. Y fin de la historia. Por eso está todo el mundo en Madrid. Por eso Madrid crece. No, pero es así. Bueno, primero agradecer por supuesto que hayan venido aquí, unos compañeros de la universidad desde el primero y hasta el final del juntos. Gracias a otros, los alumnos. Gracias a Dios que Noelia no se acuerda de nosotros, porque a mí me odiaba porque estaba siempre alarmando jaleo. Mejor que no se acordáis de mí. No, yo sí me acuerdo, pero tú no. Sí, ciertamente es verdad que Noelia fue la profesora de plástica. De plástica de programación. Y la verdad que primero fue la asignatura que hace más Se la dan. Bueno, en cualquier caso, decirte, darte las gracias. Para mí, bueno, siempre no hay ninguna novedad fuera de contar, pero sí que sentía que era necesario que el entorno conozca la visión de fuera, de alguien que ha estado en la punta de lanza de la tecnología a nivel. Entonces, eso es muy importante y darte las gracias. Sé que has tenido un poco de vacaciones y está el tiempo no venir aquí.
pues es de agradecer. También nos agradezco que estés con Nacho Vale, con el Info, etcétera, moviéndote proactivamente sin nada de cambio para intentar que la cosa mejore en otros momentos. Y no tengo muchas preguntas, si acaso me habría comentado Paloma un poco de España, de la región de Murcia, simplemente por elevar un poco la pregunta a nivel internacional, cómo es quizá el contexto europeo con el mundo, no, ya no con Estados Unidos, sino en el mundo para el futuro, cómo es que puede evolucionar Europa o dinero, si crees que se pueden cambiar las cosas, desde tu perspectiva. Perspectiva, ya sabes que no va a ser políticamente correcto. Europa se está durmiendo. Es decir, los americanos se han enchufado porque se han dado cuenta que está en una guerra comercial con China. Y es una guerra comercial. Y se están reactivando con medidas de inversión, tienen grandes empresas y están metiendo carne en el asador. Están empezando a reactivarse porque se están dando cuenta. Estados Unidos está pasando una situación como la que pasó en los 80 con Japón. La bolsa de Japón llegó a valer más que la de Estados Unidos. Y Estados Unidos empezó a hacer la guerra comercial, ¿sabes? Y empezó a meter carne en el asador. Pues parecido le está pasando ahora, a saber cómo termina. China va a tope, nadie sabe qué los datos de realidad porque yo a veces saber, pero tienen fábricas y están generando tecnología. Están en la punta de lanza de todo este tipo de cosas. Cogieron el tren. India, en hardware no, pero en software, potencia mundial, tiene muchos programadores indios y están creando muchas empresas. Europa tiene mucha creatividad, muchos de los mayores expertos mundiales de las cosas son de Europa. Tienen cosas, o sea, es un sistema que al no ser tan rígido como los sistemas de educación indio-chino, hay mucha creatividad. Pero también tenemos que ser conscientes de que nos ponemos las pilas o los otros vienen, o sea, los chavales indios chinos estudian muchísimo, tienen buenos referentes y quieren hacer cosas. Entonces en Europa veo como que estamos un poco apalancados. Es decir, se ha vivido muy bien, hace buen tiempo, hay buena comida, puedes vivir relativamente bien sin esforzarte al máximo. Chino, no, mis compañeros indios, mis chavales que tienen mi equipo, es que llevan compitiendo que tienen 10 años. Entonces, son gente que está extremadamente bien formada y sabe sufrir. Entonces, lo que nos falta en Europa es activarnos y elegir volver a la punta de lanza de la formación, es decir, entrenar algoritmos de machine learning requiere GPU. Las GPU valen dinero. En esas cosas hay que dar esos recursos. Hay que hacer. Ellos invierten en esas cosas. No hay que invertir tanto en infraestructura. Tenemos infraestructura, porque Europa tiene infraestructura de sobra. Hace falta invertir en gente y en los recursos para que esa gente... Tenemos carreteras de sobra, tenemos edificios de sobra, tenemos edificios magníficos. Este edificio posiblemente sea mejor que el de Carnegie Mellon, por cierto, donde estaba yo mucho. Pero no invertían en eso, invertían en la GPU para poder entrenar. Entonces, eso es como funciona allí. Entonces, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad y empezar a ponernos en modo competición. Pero decir la palabra competición en nuestras culturas cuesta mucho porque es como, oh, ¿tú qué quieres ser más que los demás? Sí, porque así como avanza el mundo. Entonces, nos tenemos que poner las pilas. Europa tiene que ser consciente de que puede hacer las cosas bien si, por ejemplo, Europa le ha dado software con onda a Boeing, con Airbus, haciendo las cosas bien, invirtiendo en las cosas adecuadas. Pues sí habrá problemas, pero Airbus lo ha hecho muy bien y le ha hecho muchos años Boeing. Y porque Boeing no se tendrá el gobierno americano, pero se pueden hacer las cosas bien aquí. Europa tenía ARM y Imagination Technologies. Dos de las ARM, los chips ARM que van en todos los móviles. Eso está en Cambridge, fundada en Cambridge. Luego la compró SoftBank y ahora Nvidia quiere comprarla. Pues estás perdiendo un sector estratégico que es el diseño de chips. Imagination Technology era lo mismo. Apple la secó. Imagination Technology, la mayoría de la gente que trabaja, de los jefes que diseñan los chips de Apple que ahora salen, eso trabajaban en el Reino Unido, era el mayor cliente de Apple, su cliente mayor era Apple, le vendía los chips hasta hace 3-4 años, fue contratando de ellos y los secó. Y ahora lo tiene en California. Entonces, tenemos que empezar a invertir en ciencia básica y en chips. Futuro, todo el mundo habla del shortage de chips ahora mismo. ¿Por qué? No tenemos una foundry en Europa. O sea, si China nos corta el grifo, no tenemos chips. No hay una fábrica de chips en Europa. Y tenía la gente que diseñaba los chips. No se ha invertido en una tecnología de desarrollo de chips. Claro, dice, ¿cómo va a competir con los taiwaneses? No, en 10 años no, pero los taiwaneses no empezaron haciendo chips de 4 nanómetros. Empezaron con 20 o 30. Y fueron
Entonces, en vez de invertir en, vamos a decirlo, tanto en deporte y en debe invertir en las cosas que son importantes. Pero claro, la gente creo que no son conscientes de esas cosas. Y nuestros dirigentes no son conscientes de esas cosas. ¿Por qué? Porque no están preparados, en el fondo. ¿Entiendes? Y entonces, pues ellos van buscando el short term, las siguientes elecciones. Entonces, no estamos tomando decisiones estratégicas. Esas decisiones en Estados Unidos ya no las tiene que tomar el gobierno. Como han generado empresas que son tan grandes que con sus presupuestos sobrepasan el presupuesto de investigación del gobierno. Ya las toman ellos. Pero al principio las tomaba el gobierno de Estados Unidos. Y nosotros estamos en el punto de que el gobierno de Europa tiene que tomar esas decisiones para que aquí 15, 20 años estemos donde están ellos. Y vamos a estar por detrás tiempo, pero hay que aguantar el esfuerzo y saber sufrir. Ya está. Como decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas, es lo único que puede salvar. Es verdad. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna cosita por aquí que nos tengan encantado? Pero también como con muchos deberes, ¿verdad? Sí. De muchas cosas Estimulados. Sí. Nos dejas estimular con mi Panamá. Y bueno, son deberes para estas vacaciones. Y nada, muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias de verdad por venir. Yo creo que tu charla ha sido muy estimulante. También aquí, en lo que podamos hacer desde el Centro Tecnológico Naval, nosotros cogemos el testigo, Pablo, Vidal, lo delegamos en vosotros, que sois los responsables de las tecnologías de investigación y desarrollo, para ver, a ver qué podemos aportar, porque financiación ahora mismo hay, ya lo habéis visto que lo comentaba el director de que se te comento, y nosotros también tenemos una línea de financiación que podéis consultar en nuestras redes sociales, y nuestros compañeros María y Andrés encantados de ampliar la información. Y yo creo que es mucho de crear ecosistemas, mucho de estar en equipo, trabajar en equipo y siempre tener esa avanzadilla. Entendemos que aquí se va a trabajar a diferentes niveles, pero hay que crear esa avanzadilla que a lo mejor a veces no se nos entiende bien, pero intentar ir por delante para intentar arrastrar a todo el mundo que podamos y montarlos en esta ola de la transformación digital que lo hagamos o no nosotros, preparados o no, esto es una realidad. Esto viene y va a transformar todos los modelos de negocio y va a transformar todo. Y ahí hay que estar. Entonces, oye, muchísimas gracias a los que estáis aquí. Muchas gracias también a los que nos han seguido por las redes y además el vídeo luego se colgará en nuestros canales. Y Francisco, solo darte un aplauso merecido y muchas gracias por...